que me han dado mucho la paliza por aquí, en plan bien, evidentemente, y también por Twitter me preguntaban mucho por Adam Wharton, que yo no lo conocía de nada, no te voy a engañar, ¿eh? No tenía ni idea de este jugador, no lo conocía. Ayer vi unos pequeños highlights aquí en directo con la gente de un partido, creo que es su debut con Inglaterra, que es ante Bosnia, me parece. Sí, Bosnia debuta, juega 28 minutos, un amistoso de preparativo del previo a la Eurocopa, en la que acabó siendo convocado por Gareth Southgate y jugó eso, media horita y ya dejó muchas cosas y detalles positivos de lo que es Adam Wharton. Y eso, y entonces me estaban diciendo muchos, porque bueno, ya sabes que el Madrid está en busca de un centrocampista, ¿no? Desde, yo creo que de la marcha de Toni Kroos, el Real Madrid como que demanda, ¿no? Un jugador en esa posición. Bueno, yo Sí. también lo llevo demandando mucho tiempo. Y muchos me señalan que este puede ser el jugador bueno, pues que marque esa situación, ¿no? Que sea el jugador que funcione para esa demarcación en Real Madrid. Lo que pasa es que ayer me decían unas barbaridades de precio, que bueno, ahora te voy a preguntar un poco por todo eso. Quiero que me digas un poco quién es este jugador, qué te parece Adam Wharton, ¿es realmente tan bueno como me dicen aquí la gente en el chat? Sí lo es, sí lo es. Es un talento diferente, especial, por el que ya sus inicios te dicen mucho lo que podía llegar a ser o lo que las esperanzas y lo que había depositado en Adam Wharton, porque en el mercado invernal de 2024 el Palace se gasta 20 millones en ese chaval, que apenas llevaba unos cuantos partidos en el Blackburn Rovers, que había despuntado muy mucho en Championship, pero llevaba muy poquito, apenas tenía 19, 20 años, y el Palace se gasta 20 millones. Y en esa media temporada que juega con el Palace ya se pone en órbita su nombre y entra en las agendas de todos los grandes clubes de la Premier. Y acaba pues yendo ese verano, aunque no disputa ningún minuto, pero acaba yendo ese verano a la Eurocopa del 2024, en la que termina ganando España con la selección inglesa absoluta. O sea, pega un salto increíble a Adam Wharton en esa media temporada o sea, con el Crystal Palace. Y es un jugador que, bueno, hoy, aprovechando que voy a ese Chelsea Crystal Palace, lo veré, titular indiscutible con el Palace de Oliver Glasner, de un futbolista que con 21 años se ha proclamado ya campeón de FA Cup y Community Shield, como decía al principio de la conexión, y que es un futbolista diferente porque en personalidad y en apariencia es muy inglés. O sea, tú lo ¿Eh? ves y le ves mucha cara de inglés, pero cuando le ves con un balón en los pies es todo lo contrario a un futbolista inglés. Es, si podemos, o sea, se ha hablado y se ha mencionado mucho Hmm. en Inglaterra, que parece un jugador por momentos, por el estilo de juego, sacado de la Masía. Ese mediocentro que controla el tiempo, que todo pasa por él, la capacidad de giro con balón en el pie, cómo orienta al equipo, cómo lo saca hacia adelante, cómo hace jugar al Palace. Es muy bueno y es un jugador que está llamado a marcar una época en el centro del campo de Inglaterra. Incluso hay quienes para esa Eurocopa del verano pasado lo pedían ya como titular. Era muy pronto, apenas 20 años y muy poquitos partidos en la élite, pero que es un jugador que por sus cualidades está llamado a ser muy importante y que tarde o temprano, más pronto que tarde, va a acabar saliendo del Crystal Palace para irse a un grandísimo equipo, porque además Uh-huh. ya esa media temporada sirvió para que equipos como el Bayern de Múnich o el Manchester City le echaran el ojo. Es decir, ya con media temporada le valía al Bayern de Múnich para querer pagar 60 millones, media temporada le valía al Manchester City para pensar en él como un no reemplazo de Rodri, no porque quisieran vender a Rodri, sino para un jugador que diera descanso a Rodri, que pudiera ser tanto su sustituto como su acompañante, porque tiene esa capacidad de jugar no solo de ancla, no solo como pivote con el que empieza la construcción del juego del Crystal Palace, porque es un jugador que siempre va hacia adelante. Es algunas veces por las que pierde algún que otro balón, porque su intención siempre es jugar hacia adelante, el pase que siempre sea avanzando, y también puede ser acompañante de un pivote. No es que tenga muchísima llegada, pero sí que tiene un grandísimo último pase. La final de la Community Shield, para quien lo quiera buscar, está el vídeo subido en la cuenta de la FA, de la Federación Inglesa. Da el pase del 2-2 a Ismail Assar con un giro con tres jugadores alrededor y un pase filtrado de absoluto crack. Y todas esas cualidades pues están haciendo que el Madrid no solo sea el único gran interesado en incorporarlo, porque informaba el Daily Mail hace unos meses
que Juni Calafat, que si no creo más el jefe de ojeadores del Real Madrid, llevaba tiempo siguiéndole de cerca y que el Madrid había enviado, por lo menos según informaba el del email, a más de algún trabajador del club a estar pendiente de él y a verlo en directo jugando con el Crystal Palace. Ujú. Pues, Pablo, me has hablado maravillas de él, me has dicho que es un jugador muy diferente a lo que se suele ver en Inglaterra, es un chico además muy joven, lo Completamente. estamos viendo en pantalla, un 82, un pivote de unos 21 años, además has dicho hay muchas cosas creo que muy interesantes, como que puede jugar al lado de un pivote, que ayer lo hablábamos, ¿no? Pensábamos, digo, si llega este jugador, realmente le quita el puesto a Tchouaméni, ¿cómo podría jugar en el Real Madrid en ese caso? Se está hablando mucho en las últimas horas, incluso, bueno, ha habido ciertas informaciones con que el Real Madrid, tú lo acabas de decir, ¿no? Que Juni Calafat estaba muy interesado en este jugador y ya sabemos que Juni Calafat y el Madrid suele cocinar muy bien los fichajes. Esto es un chico muy joven que todavía puede salir de allí. Realmente viendo... entiendo que, bueno, entiendo, no lo sé, que sigues también la Liga Española, sé que también, evidentemente, sigues la actualidad del fútbol español. Habrás visto, entiendo, partidos del Real Madrid de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. ¿Le ves un jugador muy perfil de este equipo, de este Real Madrid? Eh, sí, con asterisco, porque lo que vi también en gran parte del Real Madrid de Xabi Alonso es esa nueva posición que se ha inventado para Tchouaméni, que no sé si lo usará durante toda la temporada, pero tú me corriges que tú vas a estar mejor puesto en el tema que yo, pero creo haber visto a Tchouaméni asumiendo un rol eh, híbrido entre pivote, ancla del equipo y tercer central en fase defensiva, que se incrusta entre centrales y ahí en esa posición dinámica que permite al Madrid jugar o atacar con 6 o 7 y después defender con uno más metido en el área. Ahí Adam Wharton no me encaja del todo porque no le veo hechuras de central. Es un pivote mediocentro con mucha calidad, con, digamos, por asemejar un pie parecido al de Pedri, salvando las grandes distancias Sí. con uno de los líderes del centro del campo de la selección española, pero un pie muy técnico, una técnica muy depurada, y ahí me cuesta verlo como central. Pero sí que es verdad que él está acostumbrado a jugar en el Crystal Palace en una defensa, o sea, en un esquema con 3 centrales, 2 carrileros y un doble pivote bastante móvil. Es decir, no hay un jugador que sea más posicional que otro. Juega tanto con Will Hughes como con Daichi Kamada, que son dos jugadores de recorrido, dos jugadores de más, sí, como se puede hablar más en Inglaterra, box to box y con llegada y con bastante acercamiento al área rival. Y ahí Adam Wharton es normalmente el que queda fijo, pero que también se despliega en ataques porque tiene ese compañero en el doble pivote para cubrirse las espaldas y para hacerle las coberturas. Ujú. Y ahí es lo que quizá me cueste más ver a Adam Wharton siendo Tchouaméni, siendo un jugador capaz de incrustarse entre los centrales y jugar Sí, se hablaba como... más, Pablo, si puede jugar al lado de Tchouaméni, si le ves posible en este Real Eso Madrid. sí, por supuesto, eso sí, sin duda alguna. Ujú. Incluso, o sea, puede ser Tchouaméni en la faceta de construcción del juego fuera de ese esquema quizá de 3 centrales. O sea, siendo el que muchas veces se pueda no incrustar, pero sí acercar a los centrales para salir jugando con el balón, pero no el que se incruste defensivamente y se meta entre los 2 centrales para ser un tercero. Ahí me cuesta ver a Adam Wharton porque no es ese tipo de futbolista. Ujú. Pablo, viendo tal y como está Dan Wharton ahora mismo, ¿crees, o sea, crees que este año, evidentemente, ya con la temporada que entramos, se va a quedar en el Crystal Palace, pero que ¿Sí? realmente va a ser un caramelo para el siguiente año, equipos Premier y grandes de Europa? Sí, sobre todo porque si lleva sonando tanto tiempo para los grandes de Europa, es porque yo creo que también están esperando a que termine de él hacerse futbolista. Porque esa media temporada fue buena, después la temporada pasada tuvo problemas de lesiones, que se perdió bastantes partidos por problemas de lesiones y acabó volviendo para el tramo decisivo de temporada, siendo titular en los últimos partidos en el que el Palace acaba subiendo hasta la mitad de la tabla, que se mete en la final de la FA Cup. Y este año, con el Palace clasificado finalmente para Conference League por problemas de incumplimiento de las normas de multipropiedad que han sido sancionados por la UEFA y que no van a disputar a Europa League, que disputará la tercera competición continental, pues ahí Alan Wharton sí va a tener un escenario más exigente para ver de qué tipo de futbolista estamos hablando y de qué pasta está hecho. Porque, bueno, tú bien sabes cómo le pasa a muchos futbolistas que las cualidades están, que son muy buenos, que tienen mucho potencial,
pero que después hay que exigirles al nivel de la élite. Si un futbolista parece ser jugador de élite, después hay que ver cuando esté en la élite, es decir, jugando competiciones europeas y teniendo que pues dar el todo, intentando, por ejemplo, que el Crystal Palace se meta un poquito más arriba en la lucha por competiciones europeas directas en la Europa League, o sea, en la Premier League, perdón. Ahí es donde yo creo que los grandes quieren ver cómo se desenvuelve Adam Wharton. A mí me parece que no va a desencajar, que es un futbolista que está hecho para esos grandes escenarios, pero hay que verlo, hay que verlo, hay que ver también cómo llega para el posible mundial, que yo creo que sí podría estar en la terna con Thomas Tuchel para meterse ahí como uno de los jóvenes talentos a ir convocados y está en un año en el que los grandes van a estar muy pendientes suya y que si el Madrid acaba dando el paso, porque hace tiempo que en Inglaterra no hay una conexión directa de rumores o de interés, que eso de Juni Calafat y que publicó el Daily Mail fue hace ya unos meses, no se ha intensificado, no ha habido novedades en los últimos meses, o por lo menos este verano, con respecto a ese tema, pero si Adam Wharton termina confirmándose, va a ser, como tú dices, un caramelo, porque hay varios equipos de la Premier, empezando por ejemplo por el Manchester United, que también necesita ese perfil de futbolista, un jugador creativo, un generador de juego, un ancla, encima con una calidad técnica brutal, por el que se van a matar y por el que van a pagar unas auténticas millonadas el verano que viene, yo creo. Claro, ahí ese es donde entra la disputa esta del Real Madrid con los equipos ingleses, que es, en cuanto a nivel económico, es complicado, ¿no? Más allá de que el Real Madrid, evidentemente, puede asumir alguna compra de algún jugador caro, pero estamos hablando de un jugador que es inglés, que juega en la Premier, que evidentemente sabe perfectamente que a día de hoy es la mejor liga del mundo, que De quizás se quiere personalidad quedar allí, inglesa, de eso de también te personalidad diría, inglesa, o porque sea, claro, tenemos, diferente perdona. a, por ejemplo, Jude y Trent. Exacto, iba a decirte el tema de Jude Bellingham, que quizás Jude Bellingham venía de la Bundesliga, tenía él muy claro, lo había dicho muchas veces, que quería jugar en el Real Madrid, que sabía que quería atender esa llamada, oye, que cada jugador, oye, tiene sus maneras de pensar, pero sí que crees que Wharton es más complicado convencerle si entrar al Real Madrid en una disputa con equipos de la Premier, ¿no? En este caso. Exactamente. Sí, me parece más complicado por el tipo de personalidad, que después estas cosas cambian y los jugadores evolucionan, sobre todo cuando tiene 20, 21 años. Pero sí que Wharton es un futbolista, se le ve, por lo menos de apariencia, muy tímido, muy introvertido. Ahí sí que te decía, me acuerdo al principio de la conexión, te decía, de apariencia física y de forma de ser es muy inglés, futbolísticamente es muy español por esa calidad técnica que tiene y por el tipo de centrocampista que es. Pero en personalidad sí que me parece, como te decía, muy diferente a Jude, muy diferente a Trent, que son dos jugadores, digamos, con una personalidad más, como digo, se dice también en Andalucía, más hecha para adelante. Son Más más echados maduro para puede ser adelante. también, ¿no? A pesar de ser Sí, muy también es joven verdad Jude que la Bellingham, edad, ¿no? la edad hace mucho, pero Ujú, después la edad con Jude Bellingham no tiene nada que ver porque es también un futbolista jovencísimo, pero que desde muy ujú. pequeño salió del Birmingham City, que recaló, como tú decías, en la Bundesliga muy pronto, en el Borussia Dortmund, y ahí yo creo que Adam Wharton sí que es un jugador un tanto diferente, que yo a priori y a día de hoy y con el tipo de equipos que hay interesados en su fichaje, me encaja más, no por estilo de juego, sino por estilo de persona en un equipo de la Premier, en un City, en un United, eh, te diría en un Liverpool ya no porque tiene a Gravenberch, pero podría haberme encajado ahí antes que en el Madrid, no porque no sea un futbolista para el Madrid, que yo quiero creer que puede llegar a serlo, sino por el tema ahí ya entra en juego el tema de la personalidad Ujú, y bueno, y los millones de la Premier que también hacen bastante, tú, tú bien lo ujú. sabes, Rubén. Exactamente. Te iba a decir eso, que no ha tenido ninguna declaración de estas que luego Florentino coge y dice, su sueño es jugar al Real Madrid. O sea, no ha dicho nunca nada relacionado con tema de Real Madrid, ni se preguntado en alguna entrevista, que yo sé que tú sigues mucho esto. No, la verdad es que no. O sea, como te digo, es introvertido para eso. Le he visto pocas declaraciones, pocas intervenciones y no es un futbolista que Ya. se prodigue mucho por los medios y que de muchas entrevistas, por lo menos por ahora. Si me tuvieras que decir, sé que antes me has hecho una valoración como muy, muy completa de lo que es jugador, una evolución, pero si me tuvieras que decir tres cosas muy buenas de él en lo futbolístico y que das un gran defecto, ¿cuáles serían esas tres cosas positivas y un gran defecto? El posicionamiento, ¿Mm? eh, la técnica y la capacidad de fútbol de juego directo. Eso, como te decía al Ujú. principio, esa casi necesidad, ese sentir de Adam Wharton de jugar siempre hacia adelante, de querer que el fútbol avance y de ir siempre en consonancia con el juego ofensivo que también propone el Crystal Palace.
Y un defecto te diría que a mejorarle el tema físico. Es todavía un jugador, no te voy a decir enclenque, pero que físicamente sí que yo creo que necesita mejorar, tiene que desarrollarse. Un poquito como lo que le pasó, y me voy por tiro para casa, lo que le pasó a Fabián Ruiz, que era un jugador enclenque, Sí. delgadito, que técnicamente era muy bueno, pero que los rivales en un cuerpeo, en un forcejeo, se lo llevaban por delante. Me acuerdo se fue cedido al Elche durante una temporada, volvió hecho un toro y ahí fue cuando ya empezó a pegar saltos en su carrera, del Betis al Napoli, el Napoli al Paris Saint-Germain. Pues ese tipo de desarrollo físico yo creo que es lo que le hace falta a Adam Wharton, sobre todo en una liga como la Premier, para terminar de asentarse como un futbolista, pues eso, a tener muy en cuenta y que los rivales choquen con él, empiecen a temerlo no solo por los pases que pueda dar, sino también por el físico que empiece a desarrollar. Ujú. Y luego otra pregunta, evidentemente muy importante, al final money siempre es lo más importante, pero ¿este jugador cuánto puede valer? Porque claro, ayer me decían auténticas barbaridades. O sea, yo, claro, que ya sé cómo está el mundo del fútbol y que los jugadores cuestan mucho dinero, pero a mí me decían, no, es que por menos de 100 millones el Crystal Palace no va a dejar salir a este jugador. Yo también lo creo. ¿En serio? O sea, hemos llegado al punto, que no digo, que Dan Wharton entiendo que al final yo no sigo la Premier, pero que será un jugadorazo, pero por 100 millones de euros, Pablo. Tres cifras te pueden pedir porque primero tiene contrato hasta 2028, si no recuerdo mal. Es decir, que todavía tiene contrato en vigor. Ya si el verano que viene no sale, que yo creo que va a salir, empieza a complicarse el tema de las exigencias económicas del Palace porque los contratos en los años de contrato van menguando. Pero yo sí veo al Crystal Palace en la postura de exigir 100 millones por lo menos. Por lo menos. ¿Por qué? Pues porque se han pagado 133 por Caicedo, porque se han pagado, o el United estaba planteándose pagar también casi 100 o más de 100 por Baleba, otro pivote también con muy O buen sea, no sé ni quién es, con eso te digo todo, para que veas. pues un pivote del Brighton, que el Brighton es especialista en exportar ese talento, que sacó a Moisés Caicedo por esos 133 millones al Chelsea. El United estaba dispuesto a pagar casi esos más, 100 millones o más por Carlos Baleba. Y el Palace pues está en esa situación, en esa pues un poco postura firme de poder exigir un auténtico pastizal por un jugador de muchísimo futuro que ya está asentado en la élite inglesa. Le queda ver, como te decía, si se puede asentar también en la élite europea, pero que con el tipo de proyecto que es, tanto de presente como sobre todo de futuro, el Palace puede decirte perfectamente que 100 millones por Adam Wharton. O sea, no han salido todavía esas cifras, no ha habido todavía un medio en Inglaterra que diga Adam Wharton vale 120 millones. Ya. Pero sí me lo creo al Palace exigiendo tres cifras por este jugador. Joder, madre mía, cómo está el fútbol, en general, lo Ya. digo de Y verdad. sobre todo a la Premier. Exactamente, eso te iba a decir. Ahí de todas maneras algo hay que investigar, ¿eh? O sea, esta gente se hace unos traspasos, tío, que yo me quedo absolutamente loco. No, o sea, no, ya no es tanto investigación, porque si fuera solo un equipo, pero como son todos, el tema es que van al alza, porque un poco se benefician entre ellos. Justo lo contrario a lo que pasa muchas veces con la Liga Española, que ves a equipos Ujú. españoles fichándose entre sí y racaneándose hasta el último céntimo para intentar llevárselo lo más barato posible. Ahí es verdad, en Inglaterra hay competitividad, no te van a regalar un jugador, pero oye, si tú me vendes a un jugador por 120, pues al siguiente yo te lo voy a vender a 80. Y así al Ujú. final, pues todo va un poquito más al alza. Sí que es verdad, están los trapicheos luego de necesidades por cumplimiento del fair play financiero, Ujú. que hay ajustes de cuentas de págame tantos millones para yo pagarte otros tantos por jugadores que sí que no lo valen, por jugadores que son suplentes y que de repente ves que pagan 30, 40 millones por ellos, que ahí lo que hay es un ajuste de cuentas literal para cuadrar números y no incumplir el fair play financiero de la Premier, como te decía, pero que lo que pasa en Inglaterra es que tienen pasta y entre ellos un poquito Y entre ellos se se ayudan, ¿no? benefician. Y sobre todo, que se critica también mucho es, joder, cómo es que se pagan entre ellos 70, 80, 90 millones y después va un equipo español y le ofrecen tres perras por un jugador. Pues como dijo también un compañero mío de la cadena SER, que a los españoles nos ven cara de pobres, porque saben que el equipo español, tan necesitado y tan aficionado en economía, le ofrecen 15 millones por un futbolista que a lo mejor vale 20 y el equipo español ve los 15 millones y se lanza y lo suelta. Ujú.
Bueno, pues nada, pues veremos a ver qué pasa. Me preguntaba uno por aquí, es una pregunta muy, muy tal. Víctor, creo que es el que me lo decía, Víctor MS, si va bien al suelo, si es un jugador que vaya bien al suelo, al corte y demás. Ahí, pregúntale cómo Es, va al suelo. pues tengo los datos, si no recuerdo mal, en esa media primera temporada fue, en el tiempo que juega con el Palace, el jugador que más intercepciones y recuperaciones registra en Premier League. Creo que eran 59. Te lo busco ahora mismo, que lo tenía aquí Vale, ok, apuntado. lo dejamos por ahí porque, mira, la gente nos pregunta también cosas de este tipo, sobre todo en cuanto al, bueno, en cuanto a la característica del jugador. Dime, dime. Mira, que lo que tenía que apuntado es 2029 el contrato, no 2028, es decir, tiene un año más. Y voy a buscar, que me acuerdo que lo tenía aquí apuntado, del el tipo de eso, de futbolista que, te digo, que Adam Wharton es bastante completo para la corta edad que tiene y sobre todo ha sorprendido lo rápido que se ha adaptado a élite viniendo del Blackburn Rovers y jugando muy poquito. O sea, venía de jugar muy poquito con el Blackburn Rovers y de buenas a primeras se ha sentado en el Palace, un equipo que está en crecimiento, con un proyecto nuevo como el de Oliver Glasner, y ahí pues el tío está brillando. Ujú. Y tremendo. La verdad es que a mí, yo lo que vi ayer, los highlights que vi, no lo conocía, ¿eh? Evidentemente vi unos highlights, no van a poner las cosas malas de Wharton en ese vídeo, pero me gustó mucho. Me gustaba su manera rápida de siempre dar el balón hacia Sí. adelante y rápido soltarlo. Controlaba con la derecha, le pegaba con la izquierda, eso también me parecía muy interesante. Es un jugador que yo no lo conocía y que la verdad es que ayer, entre que unos cuantos me lo pidieron por Twitter y también aquí en el canal, pues he dicho, oye, pues voy a traer al mejor, al que más sabe de esto, que es el bueno de Pablo Montaño. Bueno, no sé si sé más, pero bueno, algo sí que lo he visto. Que he encontrado el dato y ¿Sí? estábamos hablando no de la temporada pasada, que es su primera completa, sino de la primera media temporada, cuando llega en Sí. el invierno de 2024 al Crystal Palace, que desde que debuta en Premier League, lo hace contra el Chelsea, realiza más entradas e intercepciones, que son en total 59, que cualquier otro centrocampista de la Premier. O sea que es Ostras. futbolista que también vale para jugar como ancla por esa capacidad de recuperación, de las entradas, de las intercepciones. O sea que es un jugador también inteligente tácticamente para jugar en esa posición. Bueno, pues vamos a cerrar ya un poco el tema Wharton. Me quiero ir a preguntarte por otro tema que está siendo muy, muy, muy sonado y que además quiero que me des tú, sobre todo la visión que tienes desde allí, ¿no? Que al final tú vives en Londres, tú estás leyendo todos los días los medios ingleses, bueno, más que nada porque también es tu trabajo y evidentemente estás muy atento a todo ese tema. Pablo Montaño, de los mejores trabajadores que existen en Diario As. Por cierto, más de 300 personas conectadas en cuanto se enteraron que el bigote más sexy de todas las Islas Británicas estaba por aquí, Pablo Montaño, están conectados. Darle las gracias a la gente que estáis. Voy poniendo los comentarios que nos vais poniendo, pero cuando ya sabéis que estoy en charla me es más complicado poder contestaros a todos. Pero recordad, la gente que estáis desde YouTube, darle a like y suscribirse al canal, los que no estáis suscritos, absolutamente gratis todo. Así que es maravilloso, todo lo que sea gratis siempre nos gusta. Y la gente que nos está viendo desde Twitch, evidentemente, darle a seguir si no me seguís. Y si alguna vez se os escapa una suscripción tonta, pues oye, nunca está de más, ya te digo, nunca está de más. Se Vamos a hablar agradece. exactamente, vamos a hablar del otro tema, que sabes perfectamente por dónde voy a ir, todo relacionado también con el tema del Real Madrid, Ibrahima Konaté. Se está hablando muchísimo del central del Liverpool, un central que termina contrato el próximo año, que evidentemente está en ese verano en donde entiendo que el Liverpool lo quiere renovar para no perderlo gratis, en el que el Real Madrid está detrás y todo hace indicar, por lo que se llegan muchos rumores, que el Real Madrid tiene más o menos acordada la posible llegada, que esto luego evidentemente puede pasar muchas cosas. Y también se está hablando de la posibilidad de que existe, que yo lo veo todavía muy complicado, de que, oye, a lo mejor el Liverpool dice, oye, no lo quiero perder de gratis el próximo año, así que a lo mejor últimos días de mercado me moveré yo, que creo que se está moviendo, ¿no? En cuanto a centrales, y a lo mejor buscar una salida económica al Real Madrid. Quiero que me cuentes un poco cómo está el tema o cómo lo ves desde allí. Pues lo primero es que la frase que se suele decir de cuando el río suena, agua lleva, pues si Konaté, que parecía estar negociando su renovación con el Liverpool, y de repente cuando el nombre surge, el nombre del Real Madrid surge y aparece en escena, se estancan esas negociaciones o por lo menos no que se estanquen, sino que no hay más novedades, por lo menos en la prensa inglesa ha dejado de informar y he dejado de leer cosas de posibles avances, las negociaciones con Ibrahima Konaté por una renovación, es porque algo hay. Y es porque al jugador le entra o le apetece o le llama la atención la posibilidad de jugar en el Real Madrid. Em, Konaté viene de hacer unos muy buenos años en el Liverpool. La temporada pasada para mí la mejor
desde que está en Anfield, porque se asienta como mucho más que el escudero de Virgil van Dijk. Obviamente, a la sombra y a la vera de uno de los mejores centrales de la historia se vive muy bien y se defiende también muy bien porque Van Dijk mejora todo el que se le pone al lado. Pero el año Ujú. pasado fue algo más que un escudero. Fue un líder en defensa, un jugador con un rendimiento regular muy bueno, que volvió a tener un pequeño problema de lesión, que ha sido también un condicionante durante sus primeras temporadas y que no le han permitido tener regularidad por la falta muchas veces de minutos, por no estar en condición física, en las más óptimas condiciones físicas, pero que la temporada pasada fue muy continua, muy regular, asentado completamente titular y ahí pues, se asentó como un líder de zaga y un futbolista que yo me creí como posible futuro líder de zaga del Liverpool. Al final, Virgil van Dijk tiene 34 años, ha renovado hasta 2027, pero bueno, estamos viendo los últimos coletazos de la carrera profesional, o por lo menos al más alto nivel de Virgil van Dijk. Y ahí el Liverpool, en un futuro corto medio plazo, necesita un nuevo líder. Y el Konaté de la temporada pasada yo me lo creo como líder. ¿Qué pasa? Que el Liverpool no quiere que vuelva a haber otro caso Trent Alexander-Arnold, que es Ujú. perder a un futbolista titular. No es el mismo caso, porque al final Trent tenía además el caso de ser un jugador de la casa, un futbolista que estaba llamado a ser leyenda del club, que iba camino a batir todos los récords habidos y por haber. Pero Konaté es un titular indiscutible, una pieza fundamental en el Liverpool, tanto de Jürgen Klopp como sobre todo ahora de Arne Slot, y no quiere perderlo gratis. Entonces ahí es cuando entra la posibilidad, tanto por el interés del Real Madrid como también del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, aunque ha fichado este verano a Ilia Zabarni del Bournemouth de Iraola por una pasta, por unos 70 millones, también tenía apuntado muy en rojo Sí, el nombre yo también lo de había leído, sí. Konaté en su agenda para el verano que viene, para incorporarlo gratis en caso de que Konaté no renueve. Pero ahí está el Liverpool, que como te decía, no quiere que pase otra vez lo mismo con Trent y perder gratis. Al final, Trent fueron 10 millones de euros lo que pagó el Real Madrid para tenerlo en el Mundial de Clubes, pero no quiere perderlo. No quiere no tener un dinero de traspaso por Ibrahima Konaté, y ahí es cuando se plantea la opción de que Konaté pueda salir si llega una oferta lo suficientemente importante este verano como para salir en su último año. Ahora mismo Ujú. no me termina de encajar esa opción, sobre todo porque se ha caído, prácticamente se ha caído la opción de Marc Guehi, central del Crystal Palace, No me internacional. sabía que se había caído. Se ha caído, ¿no? Está, Esa opción. no sé si definitivamente, pero es una opción que ahora mismo está bastante parada. Giovanni Leoni fue anunciado como nueva incorporación del Liverpool el pasado viernes. Parecía que iban a llegar Leoni y Ujú. Marguehi, y ahora lo de Marguehi parece un poquito parado. El jugador no está tan convencido de salir este verano a Liverpool y quizá prefiere jugar una temporada más con el Crystal Palace, jugar Europa con el Crystal Palace después de haber levantado como capitán el Marquesi con apenas 26 años los dos primeros títulos en la historia del Palace, y jugar esta temporada en Europa con los Eagles, y ya salir el año que viene como agente libre, gratis, porque ahí Marquesi también tiene la misma situación que Konaté, y es que su contrato termina en 2026. Entonces, si Marquesi no llega, el Liverpool no va a soltar a su otro central titular cuando solo además tiene cuatro en liza. Tiene a Van Dijk, tiene a Konaté, tiene a Joe Gómez, que Ujú. se acaba de recuperar y que se llevó la temporada pasada casi Sí, que completamente no está bien. lesionada. Y tiene ahora a Giovanni Leoni, pero que es un chaval que ha jugado 17 partidos en Serie A y que tiene 18 años, que es un grandísimo proyecto de futuro, uno de los llamados a ser centrales titulares de la selección italiana, pero que acaba de salir y romper en la élite, y hay que ver cómo te sale. Es un melón que todavía está por abrir. Entonces, perder a Konaté Ujú. sin tener asegurado a Gehi me parece muy complicado. Si lo de Gehi no avanza, Konaté a casi al 99%, y no es de información, es opinión y sensaciones mías, yo creo No, que se queda, ¿eh? sensación, Sí, sí. sí, sensaciones mías, que sí, que lo de Y, Gehi no y, avanza y pasa al mercado, Konaté se va a quedar porque además es titular indiscutible. y en cambio, si lo de Guiche avanza, ¿tú crees que es un movimiento para dar salida a Konaté este año? O sea, este verano. Igual ahí el Liverpool empieza a ver la posibilidad de venderlo. No sé Ujú. si tan fácil como ponerlo en la en el escaparate y colgarle el cartel de transferible, pero ahí, si llega Guehi, que puede ser titular o que llegaría para ser titular, y alguien, sea el Real Madrid, sea el Paris Saint-Germain, ponen los 25 30 millones
que está pidiendo el Liverpool por él para dejarlo libre, ahí yo creo que las cosas cambian. Pero claro, también hay que pagar 25 o 30 millones por un jugador que termina contrato el verano que viene. Y que al Madrid pues le interesa más acordar con él su posible llegada el verano de 2026, entiendo, cuando va a llegar gratis, que pagar ese dinero ya, aunque pueda tener unas necesidades de incorporar un central ahora. Y también que el Liverpool esté dispuesto pues, a acertar esa oferta. Pero yo creo que la llegada de Keji cambia algunas, no todo, pero algunas cosas creo que podrían cambiar. También tiene que haber pues esos movimientos y esos avances en las negociaciones y que también el Madrid pues se vea dispuesto a pagar esa pasta. Pablo, te había dicho y media, perdóname, te voy a quitar 3 minutos más. Simplemente ¿Vale? una pregunta rápida. Yo muchas veces, ayer hacía la pregunta, la puse en Twitter y luego lo hablamos aquí en YouTube, que si realmente el Real Madrid va detrás de Konaté porque le gusta, bueno, perdón, no el Real Madrid, si los aficionados del Real Madrid tienen tantas ganas de Konaté porque le gusta el jugador realmente o porque como han vivido todo lo que vivimos el año pasado con todos los problemas de centrales, realmente tienen incertidumbre o miedo de que pueda pasar aquello. Porque yo no soy muy fanático de Konaté, de lo que he visto. No digo que sea un mal central, no soy un fanático y no sé si es el perfil ahora mismo que necesita el Madrid. Mi pregunta es esa, Pablo, que tú entiendes mucho más que yo del fútbol de Konaté y quizás de eso. ¿Crees que es un central para el Real Madrid? ¿Crees que sería una muy buena incorporación? Sobre todo porque entiendo que Konaté no llegaría para papel de suplente, llegaría para papel de titular. Sí, o sea, me parece una buena incorporación, pero es un futbolista que, como te digo, habiéndose asentado como un central de élite y uno de los mejores defensas de la Premier la temporada pasada, si llega al Madrid, me gustaría ver si es futbolista para el Real Madrid, porque son dos cosas muy distintas y tú bien lo sabes. Una cosa es ser un muy buen futbolista, un jugador muy bueno, un jugador que puede ser estrella en su equipo, y otra cosa es ser un jugador del Real Madrid. Son dos cosas completamente distintas. Lo hemos visto con grandísimos jugadores que venían de ser estrellas y brillar, o que ahora en otros equipos, por ejemplo, Martin Odegaard, capitán absoluto y estrella del Arsenal de Mikel Arteta junto a Bukayo Saka, en el Madrid sí que es verdad que en otras condiciones, pero no fue jugador del Real Madrid. Y así otros tantos jugadores que llegan al Madrid y el Madrid tiene unas exigencias y un nivel al que muchos jugadores no llegan. Y ahí Konaté yo quiero verlo. A mí me parece que sería una gran incorporación porque puede tanto ser central titular en una defensa tanto de 4, que es lo que está acostumbrado, como incluso de 3, que le permita pues tener más protección a la espalda a la hora de correr hacia atrás, que por lo menos en el debut de esta temporada en Premier se le vio algo más, con bastantes más problemas. O sea, tuvo Sí, problemas sí, en eso te el, iba a en el decir. repliegue contra el Bournemouth Iraola, pero que me encaja para ser titular, incluso para hacer una rotación de altísimo nivel. O sea, estamos hablando que el Madrid podría incorporar al central titular del Liverpool, vigente campeón de la Premier, uno de los aspirantes a la próxima Champions también, que la temporada pasada, hasta que lo elimina el Paris Saint-Germain, era el favorito de la Champions. Y ahí el Madrid se haría con una grandísima incorporación. Pero es un jugador que por su trayectoria en el Liverpool, que ha ido de menos a muchísimo más, me gustaría ver cómo se adaptaría a ese salto que supone cambiar de liga, jugar en el Real Madrid, la exigencia del conjunto blanco, pero que a priori y sobre el papel y visto lo que hemos visto de Konaté hasta la fecha, me parecería una grandísima incorporación porque es un grandísimo central. Pero lo que te digo, son jugadores que después hay que verlos con la camiseta del Real Madrid puesta. Bueno, pues Pablo, no te voy a quitar no más tiempo. Te voy a dar las gracias primero por haber estado, porque sé que hoy, bueno, tienes curro, tienes que marcharte ahora al canal al canal. A Stamford Bridge, que vas a ver al Chelsea, vas a ver al Crystal Palace, en este caso, Al Palace de Wharton. al Palace de Wharton. Y nada, decirte que aquí eres vamos, la gente está muy contenta con la visita tuya al canal, que les gusta mucho cómo hablas. Es más, me han dejado aquí uno que me ha gustado, dice Nefer. ¿Cómo se explica de bien Pablo? Me encanta ese tono flamenquito, hombre. Claro, es que Pablo es andaluz de la buena tierra. Nada, darte las gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros, habernos explicado todo bien esto y que te molestaré en alguna otra ocasión para que entres por aquí con nosotros, ¿vale? Yo encantado de que me moleste siempre que tú quieras, Rubén. Estoy pues encantado también de pasarme por aquí, primera vez en el canal. Yo creo que no será la última y Esperemos que que no. nada, que sigas disfrutando de este primer fin de semana de fútbol tanto en Inglaterra como en España y que estamos en contacto, amigos. Un abrazo enorme. Hasta luego, Pablo. Nos quedamos Abrazo. ya Chao, por chao, chao. aquí después de esta conversación que hemos tenido con Pablo Montaño, ¿eh? Es corresponsal del diario así de la cadena SER en